El hombre que fui a los 10 años, cuando siendo un chico de ciudad vivía en Lanús, donde vivo ahora, y estudiaba en la escuela primaria, y miraba las láminas de los libros como si fueran dibujos, imaginación del que lo dibujó, ¿no? Y un día, a esa edad, a los 10 años, fui invitado a visitar un pueblo de campaña en la provincia de Buenos Aires, Darregueira. Un pueblito como tantos otros, pero la naturaleza vibraba magnéticamente ahí. Era increíble que había pájaros como el churrinche rojos entre la fronda verde, o blancos nibios como la monjita, o rojos como el, bueno, dije el churrinche, pero también el pecho colorado, o peces de colores, negros, dorados, blancos, en el tanque australiano donde nos bañábamos, o flores, o quintas repletas de frutos que uno podía tomar y nadie le cuestionaba porque abundaba. Encontré un mundo maravilloso que coexistía con el mío pero que yo no conocía. Creo que desde ese momento, inconscientemente decidí que ese mundo que había descubierto debía transmitirlo a mis iguales, que había que contarles a los demás que existía. Ese hombre de los que fui un chico, estuvo dispuesto a contar que había paseado como Alicia por el País de las Maravillas, que había visto cosas fantásticas, que están al alcance de todos, pero que bueno, hay que entrar en esa dimensión. Pero volví a la ciudad, volví a la escuela, a los mandados, a los edificios grises, a las calles asfaltadas. Ya aquel mundo de maravilla desapareció. No tenía ninguna posibilidad de acceder nuevamente. Yo era títere como cualquier chico de las decisiones paternas. No podía contar porque no tenía lenguaje para transmitir lo que había vivido. Todo se fue perdiendo como si fuera un sueño. Hasta que otro de los hombres que fui, cuando tenía 33 años, se reunió en una quinta para evaluar los promedios de los alumnos. Y se encontró con uno de los profesores que coleccionaba insectos en el Chaco. Y mágicamente me transfirió a esa otra etapa de mi vida infantil en la que había descubierto la naturaleza. Tenía un contacto. Entonces le conté que yo había coleccionado huevos en Darregueira a los 10 años y que si eso era posible, y él era un muchacho joven, trepó a los árboles y encontró nidos de hornero, no de hornero sí, pero en nidos de hornero huevos de gorrión, y empecé lentamente a recomponer aquel estado de felicidad que me acompañó en esos días, nada más 15 días en el campo o en un pueblo de campaña. Lo que yo no sabía si eso era un retroceso a una etapa infantil, lo cual está mal visto por un adulto, o era realmente encontrar el sentido de mi vida, que no lo encontraba. Yo hacía todo lo que se me mandaba, como todos. Caemos en los mandatos, los gobiernos. Y bueno, ya te casaste, ya te comprometiste, ya tenés el hijo, ya tenés la pareja, y ahora, ¿cuándo te recibís? ¿Cuándo esto? Y los mandatos se van cumpliendo y uno siente que va cumpliendo con la sociedad, pero no se da cuenta que no está cumpliendo consigo mismo. Cuando yo redescubrí la naturaleza sentí que había algo que me llevaba a cumplir conmigo, con un mandato muy profundo de mi ser que estaba callado, que no brotaba. A los 33 años empecé el camino que ahora a los 87
ya han pasado unos cuantos, más de medio siglo, me siguen dando la felicidad. No digo la misma. El deslumbre, el descubrimiento, la maravilla se va callando con el tiempo. Pero duró lo suficiente para darme una fuerza para decir, encontré en mi vida el sentido de mi existencia. Sé por qué vine. Yo no creo que uno tenga un destino predeterminado, creo que lo tiene que buscar solo, o encontrar de casualidad o no encontrarlo nunca. Creo que yo lo encontré y eso sirvió para ser el eje de mi existencia. Había otra cosa también que se combinaba. Siempre me gustó escribir. Hay una anécdota infantil que pinta la situación. A mí me hacían dormir la siesta. Los padres iban a dormir y uno tenía que dormir la siesta. No, pero yo no quiero, quiero... No, no. Si no dormir la siesta, quédate en la cama, tranquilo, sentado, acostado. Hasta que un día le dije a mi mamá, no, no quiero, no, no, tenés que dormir, pero quiero escribir un cuento. Ah, 8 años tenía yo. Ah, si querés escribir un cuento es otra cosa. Me trajo un cuaderno y un lápiz y yo escribí mi primer cuento, que todavía lo tengo. Es una cosa infantil absolutamente intrascendente. Pero descubrí ahí que escribir tenía más valor que la siesta, o sea, tenía un valor infinito, más valor que ir a dormir. Así que desde entonces, todas las siestas yo escribí. Y ahora también salvo mis siestas con eso. Y las siestas de muchas personas que pueden leerme. ¿No? Él decía que se combinaban ambos factores, porque nunca encontré una gran diferencia, una grieta, para usar un término que se usa mucho en la actualidad, entre el naturalismo y la escritura. Siempre encontré que eran componentes de la misma lucha. Cuando al principio empecé a escribir para mí mismo, y poco tiempo después que empecé, me encontré con un amigo que me dijo, hay una revista de flora y fauna, Pets, muy desconocida, que solventa un hombre que le gustan los animales y que no tiene ni siquiera gente que escriba, que hay que sacar pedacitos de cualquier lado, refritos. Ah, bueno, escribí un artículo en el primer número y 2 en el segundo, 3 en el tercero y así sucesivamente. La revista se llenó de mis artículos, cada vez más hondamente conservacionistas y más fuertes y más convencidos, y llevé a todos mis amigos, todos, cada uno, primero a mi hermano Delino, que era un gran conservacionista también, a Darío Isurieta, y cada uno de mis amigos fue incorporándose a esa revista, que no nos pagaban, obviamente, ni tenía nada que ver con el dinero, pero servía para canalizar nuestro ímpetu, nuestra fuerza, nuestro lenguaje conservacionista se transmitía en esa revista. Muchos artículos escribí, muchísimos, hasta que un día a la revista Autoclub, que era una revista del Automóvil Club que tiraba como 1 millón de ejemplares, una cosa descomunal, le escribí una carta de lectores y me contestaron diciendo que el artículo merecía ser publicado como nota, como artículo no como carta de lectores, y que me la iban a pagar. 15 pesos. Debo haberlos guardado porque no valía la pena gastarlos. Era muy singular que a mí me pagaran por una cosa que era de mi corazón, que me salía solo, sin esfuerzo. Y después empecé a escribir en distintos medios. La Nación, la prensa me brindaron páginas enteras del rotograbado para que escribiera reportajes a naturalistas.
Y seguramente. Yo creo que está en los cromosomas de uno el sentimiento excepcional. Yo creo que hablo de don muchas veces, o entre los amigos especialmente. El don de ver en una hoja, no una hoja común, sino una maravilla de la naturaleza que está produciendo un fenómeno estético, sí, estético, fundamentalmente, y al mismo tiempo vital. O sea, quizá es primero estético. Creo que primero admiramos lo bello y después vemos lo que significa en cuanto al desarrollo de la vida sobre la Tierra. A medida que fue pasando el tiempo, yo me adelanto muchísimo porque llego al momento actual. Yo en este momento me siento muy consustanciado con la vida, no ya con, más allá del hombre y más allá de los animales y las plantas. Creo que la vida es un fenómeno extraordinario que nosotros estamos descuidando y dilapidando, que no nos damos cuenta siquiera de que somos parte de ella, que creemos que no somos nosotros y las plantas y los animales y el paisaje, como si nosotros fuéramos una cosa excepcional. Somos una parte de la naturaleza. Aprovechamos de que tenemos la capacidad de vivir, de sobrevivir, de pensar, de que nuestra sangre sigue corriendo por las venas, que nuestras células se van desarrollando. Una serie de fenómenos extraordinarios que han venido por evolución a través de los miles, millones de años, casi se puede decir. Y yo me siento un componente de eso. Me da mucha pena lo que estamos haciendo, el descuido del hombre. Me parece que no, lamentablemente, me parece que no vamos a saber salir de esta encrucijada. Que la ambición por ser más ricos, por poseer más cosas, por tener más, va a seguir destruyendo todo hasta un límite que únicamente una hecatombe puede torcer. Que si en algún momento esto se destruye o destruimos lo suficiente como para que nosotros no podamos vivir sobre la Tierra, van a quedar algunos hombres para seguir existiendo como especie, pero el equilibrio entre los distintos seres va a recomponerse. El ser superior, nosotros, a imagen y semejanza de la divinidad, decimos, lo escribimos nosotros. Eso no puede haberlo escrito nadie. Ningún otro animal posiblemente razona en menos, pero eso no quiere decir que eso sea un elemento de superioridad. Seguramente la gacela va a decir que la superioridad está dada en la velocidad de sus patas, que puede correr más que el predador. Cada uno tendrá otra mirada específica, ¿no? Nunca entendí ese fenómeno de la belleza. Me lo he cuestionado muchas veces, me he preguntado muchas veces. Cuando yo fui al Caribe por primera vez y metí la cabeza debajo del agua, dije, de acá no salgo, me quedo a morir acá porque esta belleza es deslumbrante. Después me pregunté, obviamente que salí, ¿no? Porque el conservación de la vida también es importante. Después me pregunté por qué esas cosas que no están hechas para el hombre, no está pensado que uno va a meter la cabeza con un snorkel debajo del mar Caribe. ¿Por qué sentimos que es bello? ¿Cómo se sale la sensación de belleza? ¿Cómo admiramos, no digo universalmente, pero casi universalmente, las mismas cosas como bellas? Y nunca pude resolver ese... ¿Por qué algunas cosas son para nosotros hermosas? Desde ya, todos los observadores de aves coinciden en ciertas especies que son bellas, combinaciones de colores que son irreproducibles, ¿no? De algunas especies, fruteros y tucanes y, bueno, papagayos, no sé, churrinche. ¿Cómo es que eso es bello para la mayoría? Pero luego, entrando en ese mundo tal vez atraído por su belleza, atraído por una ninfa que yo entreví en el bosque, pero que nunca pude alcanzar del todo,
entramos a conocer otras cosas más profundas y menos bellas, y resultan tan atractivas porque tiene la belleza del misterio, de lo desconocido, de costumbres. Resulta bello aquello ignorado, aquello nuevo, aquello sorprendente. Cuando yo no sé si el nido de hornero tiene belleza en sí mismo, si es algo, una cosa de barro que parece un hornito de cocer pan. Es armónico, es maravilloso. Y luego las características. Pervive a las tormentas, a las presiones, al abandono, a todo. Y siempre está el nido de hornero allí. Y la construcción, ver a la hembra y al macho dividirse la tarea, todo eso es bello. Todo es bello luego, más allá de la belleza intrínseca en la que acordamos todo. Entonces, está bien, la pregunta es fantástica, me mueve muchas cosas, pero no tengo respuesta clara, no sé por qué esas cosas. Tampoco sé por qué a mí y a muchos otros, gracias a no sé qué factor, tal vez a mi escritura, pude convocar y convencer a muchos otros. Tengo el orgullo de saber que Juan Carlos Chévez encontró en una armería el libro Entre hombres y pájaros, lo leyó y se maravilló y le gustó y vino a la ornitológica y se estableció ese contacto que fue fundamental. Gente como él, como Pablo Tubaro, que me escribió porque veía golondrinas en su casa cuando era un chico. Montones de gente que ha llegado a lugares altísimos de la conservación y en otros aspectos de la vida, han sido lectores de mis escrituras, lo cual me enorgullece doblemente. Yo estoy muy contento con lo que hice. Más allá de honores, de reconocimientos, mucho más allá de eso. Puedo asegurar que eso es un factor que me satisface, es como el postre de una comida, pero lo esencial es la comida. Yo termino un libro y me siento satisfecho. Luego lo que pasa con el libro se aleja de mí. Yo estoy contento con haber podido expresar esa sensación interna que luego otros aprovecharán o no aprovecharán. Puede suceder que algunos libros que yo escribí no sean leídos, y sucede, no me conmueve, ni tampoco me conmueve el hecho de que la guía de Argentina y Uruguay tuvo una repercusión inconcebible para mí. Para un libro de ciencias naturales llegar a 100.000 ejemplares de venta, más o menos, no tengo la medida justa, pero un libro que se venda masivamente, bueno, me da satisfacción, me ilumina. Yo estoy seguro que en la escritura se mueven elementos estéticos. Sin darme cuenta los incluyo. Sin darme cuenta doy vuelta a la frase para que quede más armónica, más estética. La ornitológica funcionaba en el Museo de Ciencias Naturales en una habitación contigua a la división ornitología del museo y estaba en declinación. Se había distanciado de la gente del museo, se había dividido 3 o 4 hombres, se habían ido, aficionados eran, no grandes aficionados, no muy... Con decir que cuando yo llegué al ornitológico no había nadie que observara aves, nadie. Y en el museo había un conocimiento ornitológico que, digamos, menoscababa el lugar de los aficionados. Son aficionados, o sea, no saben mucho y molestan más.
Y, la ciencia ornitológica está en manos de los científicos que tienen mesas llenas de pájaros masacrados para estudiar si la plumita es más larga en una serie de Córdoba que en la de Patagonia. No descalifico la búsqueda esa, pero yo sentía otra cosa, yo sentía la vibración de la naturaleza. O sea, estaba con los aficionados en cuanto al sentimiento, más o menos, pero necesitaba de los científicos para aprender. Estaba el doctor Nava, jefe de ornitología, que ponía una distancia importante conmigo, por ejemplo, que yo iba una vez por semana o más a la ornitología, a la ornitológica no, porque la ornitológica se reunía una vez cada tanto y nunca encontraba a nadie. A la sección de ornitología. Y la segunda jefa, la profesora Donofrio, me recibió con mucha calidez, con mucha voluntad y con mucho cariño. Me ayudó mucho en las primeras búsquedas, me orientó, me transmitió la necesidad de estudiar, de aprender ornitología antes que coleccionar huevos, cosa que yo hacía. Y la ornitología tenía una biblioteca importante. Una anécdota sobre eso. El encargado de la biblioteca era el señor Maño. Yo me separé y estaba haciendo terapia con un psicólogo en Buenos Aires. Los miércoles, a la tarde. Salía de la terapia y no tenía nada que hacer. Entonces pedí la llave para abrir la Asociación Ornitológica los días miércoles a la tarde, a la nochecita. Y se hizo costumbre que esa hora estaba abierto. Yo citaba a mis amigos. Algunas personas empezaron a saber que estaba abierto, se citaban entre sí, venían, estaba la biblioteca abierta. Tanto que cuando se empezó a la ornitológica, que eso es un tema que tenemos que desarrollar ahora, empezó a funcionar, a tener gente y actividades, se hacía nada más que los miércoles. Y las reuniones de comisión los miércoles. Y los cursos los miércoles. Claro, nadie sabe que el origen era que yo hacía la terapia los miércoles. Después se amplió al viernes, después lunes, miércoles y viernes, después, y bueno, ahora todos los días, ¿no? Después todos los días, allá mismo. ¿Cómo empezó la actividad? A medida que se fue juntando voluntades y aparecieron personas que tenían valor. Carmen era socio antes y empezó a venir. Carmen ya era un naturalista, pero venía nada más que a las asambleas. Empezó a asistir. Apareció Locia, que era jefe de editoriales del diario La Nación y que le gustaban los pájaros y empezó a hacerse asiduo. Empezamos a pensar cómo hacer para seguir desarrollando la entidad. Y pensamos en cursos de observación. Esa idea siempre flotó, pero bueno, hacerlo es otra cosa que pensarlo, ¿no? Así que nos juntamos, inventamos las materias que a dar, con la colaboración de La Nación, que hizo publicidad gratuita, por supuesto, para el curso. Se juntó un montón de gente la primera vez. Hicimos todo lo que pudimos de publicidad en las facultades, en todos lados. Se juntaron creo que 70 personas. Nosotros no sabíamos si había 2 o 3. Bueno,
70 personas interesadas en un curso de observación de aves. Dimos las materias y hicimos lo que pudimos para atraer a esa gente. No para que vinieran al curso, sino para decirle la entidad está vacía, necesitamos todos los lugares, hasta la comisión directiva pueden formar. Efectivamente, muchísimos de esos socios, de esos aficionados que vinieron a los cursos, fueron socios y algunos destacados naturalistas también. Y salir a mirar pájaros, pero ¿cómo hago? Yo no reconozco. Y bueno, habrá que buscar un amigo que tenga experiencia, o ver si encuentra la guía de Olro que estaba agotada. Además es difícil la guía de Olro como método de... Pero bueno, es mejor que nada, mucho mejor, que 1000 veces mejor. A mí me sirvió, yo bebí con Darío en la guía de Olro y servía, pero no estaba agotada. Algunos consiguieron alguna en una biblioteca vieja, qué sé yo. Entonces, a medida que había esa demanda, la gente empezó a... Los amigos, los dirigentes me empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no haces una guía? Y yo no me siento capaz de eso. Pero un día me mandaron me avisaron que en Perú había una guía de la ciudad de Lima, ave del departamento de Lima, de María Koepke, que es una ornitóloga alemana. Y un día fue mi hermano a Perú y le pedí que me trajera el libro. Y realmente lo vi posible. Era en blanco y negro, con dibujos esquemáticos, pero mucho mejores que los de Olro, y textos sintéticos que yo sentí que podía hacer. Le pregunté a Darío si se animaba a hacer los dibujos, me dijo que sí. Darío dibujaba maravillosamente bien, intuitivamente, y conocía de aves muchísimo. Así que nos pusimos en esa tarea, que es esa guía que vos nombraste hoy, de Argentina y Uruguay en blanco y negro. No, de Argentina, perdón, de Buenos Aires era. En blanco y negro. Tardamos 7 años en hacerla. Tiene su historia complicada. 4 o 5 años, Darío se radicó en Córdoba. Fue muy difícil. Ya no trabajaba, estaba trabajando en otra cosa, en una dirección de caza y pesca en Córdoba, no tenía tiempo. Se fue diluyendo. Le pedí a Francisco Contino, que era un dibujante también, para que colaborara. Bueno, en definitiva, un día lo tuvimos terminado. 5 o 6 años después de que lo comenzamos, estaba terminado. Mientras se hacían cursos y había más gente y más reclamos. Y entonces había que editarlo. Un tema que era desconocido para el mundo, para los editores. No iba a haber editores para eso. Pensamos hacer una cooperativa nosotros mismos y juntamos dinero. Varios de los cooperativistas, que éramos 6 o 7, pusieron sus ahorros. La idea era que se iba a vender el libro, porque ya había una demanda importante y que íbamos a devolver, aunque sea en libros, a cada uno. A último momento se adhirió un socio de la ornitológica, Fulvio Raza, que era un cazador, que tenía una audición de caza y pesca. Él también iba a ser socio, quiso serlo. Bueno, y trajo un imprentero que dijo que iba a bajar cualquier precio que nosotros tuviéramos sobre cualquier presupuesto, él lo iba a hacer más barato. Bueno, efectivamente arreglamos el precio.
le llevamos los originales. En aquel tiempo no había otra cosa. Eran todo hecho a mano, los dibujos y los textos. A máquina sí, a máquina de escribir, pero pegado, sacado, cortado, pegado. Le llevamos todo. Y le llevamos un anticipo de lo que habíamos conseguido como cooperativa, como pequeña cooperativa. Y sucede que el imprentero no hacía y decía, sí, pero tiene que venir Raza a arreglar una cosa. Bueno, Raza, le digo, dice el imprentero que tenés que ir vos antes de que ponga en marcha. No, no, decirle que ya está todo arreglado. Bueno, imprentero, ya está todo arreglado, dice Fulvio. No, no está nada arreglado. Bueno, sí, arreglado, no arreglado. Un día Fulvio Raza se llama. No me hables más y no me molestes más. Arréglense ustedes. Y el imprentero no lo iba a hacer. Pasó mucho tiempo. Y si yo no me dio un ataque al corazón en ese entonces fue porque lo tenía fuerte. Hoy no lo aguantaría. Los compañeros de la ornitológica exigiéndome, ¿y el libro cuándo sale? Los compañeros de la cooperativa decían, ¿el libro cuándo sale? Yo era responsable de todo. Y no sabía lo que decir. Y bueno, me dijo el imprentero que... bueno, pasó un año. Me llama el imprentero un día y me dice, bueno, ya estoy en condiciones de hacerlo. Traigan los originales y los dibujos. Eso se lo llevamos hace un año. Ah, no sé, se lo habrá llevado Raza. Yo no lo tengo. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Cómo respondo ante los demás? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante todos? Bueno, por suerte, 1 o 2 días después me llama el imprentero y me dice, encontré todo. Aparecieron. Pero hay que cambiar todos los valores, no tiene nada que ver con la inflación como ahora, hay una inflación terrible como tantas veces en la Argentina, ¿no? Se hicieron 5 ediciones rápidamente, a tal punto que lo tomaron editoriales comerciales, lo tomó Albatro, lo tomó... Y de ahí salió también la idea, que cuajó muchos años después, de hacer una guía de Argentina y Uruguay en colores, de Argentina sobre todo, ¿no? En colores, que también tiene su historia. Pasaron muchos años, la ornitológica siguió creciendo, la gente que venía a los cursos fue tomando cargos en la institución, los jóvenes que venían a los cursos estudiaron carreras biológicas. Cuando venían los alumnos, cuando terminaba el curso, tenía una reunión al final con todos y les decía qué puede hacer cada uno por la entidad. La entidad es una entidad sin fines de lucro, nadie gana nada, todos los que trabajamos acá, directores, profesores, todos somos ad honorem y pedimos colaboración porque no hay otra cosa, no podemos pagarle a nadie. Así con los cursos y eso dejamos, y con la venta de los libros, y que se lo dejamos de depender de Carlos Vigil, que era mecenas, que pagaba todo. Bueno, empezamos a arreglarnos los gastos de expensa, de luz, de teléfono, todo eso, se fueron pagando solos. La guía tuvo una repercusión extraordinaria, esa de Buenos Aires, multiplicó la gente. Uno de mis grandes logros fue que un personaje importantísimo en la ornitológica, que es Alejandro Di Giacomo, que es el encargado de la reserva El Bagual en Formosa,
este, vio la guía y, según me contó, dejó de cazar y se dedicó a observar. Él ya era muy buen naturalista. Cazaba para hacer una colección de aves de su zona para identificar, porque no había una buena guía. Cuando la encontró no necesitó, pero como eso debe haber habido historias a pila que yo no puedo recoger, ¿no? Es probable, porque yo no lo puedo aquilatar, que haya tenido un significado muy grande en la formación de aficionados a las aves con la guía. El libro anterior, Entre hombres y pájaros, también constituyó lo mismo. Entre hombres y pájaros es un libro que entusiasma, pero no había herramienta para seguir. Es decir, el camino estaba claro. Con Entre hombres y pájaros uno dice, uy, qué ganas tengo de hacer lo mismo que cuenta este hombre. Pero ¿cómo hago? La guía es la herramienta para seguir ese camino que les propongo. Y, como decíamos, unas 10.000 personas, calculo, quizás fueron más, se encargaron de difundir en todos los lugares de la Argentina, pero porque la guía sirve en general para todas partes, pero era especialmente de Buenos Aires. Yo no estaba en condiciones de hacer una cosa más compleja, hasta muchos años después. Y bueno, siento que con esa dupla y con los cursos de observación se generó un movimiento que transformó a la entidad en una entidad arrolladora, de gran movimiento, de un montón de gente que entra, que sale. Luego se tomaron empleados. Hoy en día tiene un staff de un montón de personas, no sé cuántas, pero inconcebible para mis tiempos. Yo miro una cosa y la otra. Una anécdota simple también señala el cambio cultural que se produjo durante mi vida. No digo que la haya generado yo. En todo caso, participé de ese mismo movimiento, pero no. Hay muchos factores que influyeron en eso. Me acuerdo que en el año 1967 fui a dar una charla a una escuela en Lanús. Un amigo me dijo, mira, tengo a mi hijo en una escuelita, en una escuela en un barrio, y me comprometí a traerte para que des una charla sobre aves. Yo nunca había dado. Bueno, pero para una escuela primaria me alcanzaba lo que sabía. Entonces, antes de empezar la charla, pregunté, ¿qué pájaros de acá conocen? ¿Qué pájaros de Argentina conocen? Repito, ¿qué pájaros de Argentina conocen? No tengan vergüenza, digan. Al final una nena levantó la mano. ¿Qué conoce? El ruiseñor. Bueno, el ruiseñor no es de Argentina, lamentablemente, pero la nena por lo menos había leído, leyó algo. Acá termina esta parte de la anécdota. 2010, digamos, no me acuerdo cuándo. Fui a Tandil. Existe una línea de escuelas que fundó Andrea Caselli, que se llaman Custodios del Territorio, de escuelas primarias. ¿Querés venir a, me dice Andrea Caselli, te llevo a una escuela para que conozcas? Sí, cómo no. Entramos a sexto grado, séptimo grado, no sé. ¿Ustedes conocen a Tito Naroski? Sí, Tito. Pueden hacerle la pregunta que quieran. ¿Sí? ¿Conoces al macatoviano en el campo? Otro.
¿qué guía usabas antes de que existiera la primera tuya? Es decir, marco la diferencia entre el conocimiento que había 50 años atrás y 50 años después. Algo pasó entre medio. No digo que se deba a mi labor, no me jacto de eso porque sería ridículo. Hubo mucho trabajo en ese sentido. Pero el cambio cultural señala que se puede hacer cosas maravillosas en poco tiempo. Una vez estábamos con Darío, ya dije, junto con Manuel Nores, constituyeron un eje muy fuerte en Córdoba, pero seguían siendo amigos conmigo y compartíamos muchas cosas, incluso viajes. Uno de ellos íbamos a hacer a Sumampa, Catamarca creo que. Cuando pasamos por Córdoba, cuando yo pasé por Córdoba y me detuve en la casa de Darío Isurieta, que además de ser mi compañero era mi amigo, y toda la familia era mi amiga, la esposa Marta de Isurieta me llamó en una parte y me dijo, mira, a ver si se te ocurre algo, porque el sueldo de Darío no alcanza, somos 10 hijos míos y uno que es de Darío, son 11, y nosotros dos 13. Y no me alcanza el sueldo. Yo estoy haciendo empanadas y vendo, pero es muy poco el aporte y no me alcanza. Así que ahora voy a contar cómo se gestó, pero desde entonces yo digo que escribí la guía de Argentina y Uruguay para reemplazar la venta de empanadas. Me puse a pensar qué podía hacer para ayudar a esta familia que era mi amiga. Yo le dije, mira, lo único que yo sé es algo de ornitología, Darío también, pero déjame pensar un poquito a ver qué podemos hacer. En ese viaje me reuní en un alto del camino con Darío, Manuel Nores y Sergio Salvador, que componíamos la partida. Sergio Salvador es otro naturalista que merece ser reivindicado, extraordinario personaje. Falleció hace poco, ¿no? Joven. Bueno, este grupo, ante este grupo planteé la idea. Marta de Darío me propone que hagamos algo. A mí se me ocurre una guía de Argentina y Uruguay. No sé si eso va a producir dinero. Tengo que ahora pensar en cómo hacer para, por un lado, hacer la guía, que no es ninguna pavada, ninguna cosa sencilla, que va a exigir un gran esfuerzo de años. Y por otro lado, conseguir una fórmula de solventar, sobre todo lo de Darío. Yo no necesito. No es que no necesite en absoluto, sino que no necesito en forma inmediata. Consulté con los compañeros, a todos les pareció bien, les pedí colaboración, incluso a Manuel Nores le dije si quería ser partícipe como coautor. Bueno, no quiso porque estaba ella en otra cosa. Es un biólogo muy destacado, muy notable, está haciendo trabajos más técnicos, más específicos, más científicos, que una guía ya no le interesaba. Así que nos pusimos le entusiasmó a Darío de cabeza a la punta de la Concagua, le parecía magnífico, iba a intentarlo. Así que empezamos a trabajar en eso y yo a trabajar acá. Ahí me ayudó mucho el ingeniero José Leverman, que no mencioné antes. Él tomó sobre sí la tarea de conseguir los fondos para pagarle a Darío.
se formó una cooperativa, pero ya éramos más maduros, ya teníamos seguridad de que el artículo era redituable. Y contábamos con Vigil y con la editorial Atlántida. Contábamos teóricamente, porque Atlántida no se prestó después, pero Vigil sí fue miembro de la cooperativa. Nunca esperó que le devolviéramos el dinero como se lo devolvimos. Y, y trabajamos 5 años. Fue muy largo, Darío estaba enfermo. Darío tenía una enfermedad que probablemente contrajo en la selva boliviana, que nunca fue detectada claramente. Cada tanto lo internaban en terapia intensiva. Cada tanto me escribía diciendo que no sabía si podía seguir, que por ahora no iba a seguir, que otra vuelta que le diagnosticaron estrés psicofísico por los dibujos. Así que yo era responsable, en mis exigencias de que haga trabajo, yo era responsable de que él estuviera internado en terapia intensiva. Era terrible, ¿no? Y no podía insistir. O sea, tampoco fue fácil la situación. Pero, de una u otra manera, enfermo, sano, así estaba Darío, llegó a concluir el trabajo. Mientras tanto, en el final, apareció Vázquez Mazzini, que ya me conocía perfectamente a mí, que conocía el resultado de la venta de la guía y que quería iniciarse en la edición. Era imprentero y quería iniciarse en la edición, y yo no sé, nunca le pregunté cómo hizo materialmente para editar esa obra. Yo creo que tuvo lo menos que vender un departamento que él tenía, porque el valor es altísimo. No sé, no puedo decir ahora, qué sé yo, pero puede ser 1.000.000 de pesos, qué sé yo. Una cosa así, una obra en colores, con... Bueno, hicimos un convenio, a Darío se le siguió pagando a través de la cooperativa. Cuando estuvo hecho el libro, nos reunimos Leyerman con Vázquez Mazzini y yo, y hicimos un acuerdo por el cual Darío, la ornitológica y yo recibíamos partes iguales en derechos de autor, la ornitológica en libros, yo en promesa porque no cobré, pero por el momento, ¿no? Y Darío en efectivo. Pero los libros los vendieron. Cuando salió la primera edición eran 5.000 ejemplares, que hizo 6.500. 1.500 ya estaban vendidos. O sea, era un éxito descomunal de entrada. En pocos meses se vendieron todos, se hizo una reedición y así sucesivamente. Pero ese primer intento, esa primera salida es la más importante para saber si hay verdadera demanda. Fue muy exitoso. Ya existían otras guías, más o menos, unas más, unas menos, pero el resultado fue enorme, el resultado material para Vázquez Mazzini y para la ornitológica. La ornitológica obtuvo decenas de miles de pesos, de dólares, para sus arcas, que eran siempre débiles. Así que reforzó enormemente la posibilidad financiera de la entidad. Nació un mundo de naturalistas que compraban la guía porque era fácil de ver y en todo el país podía utilizarse.
no sé cómo decirlo, me convertí en una figura reconocida. Yo no me reconozco, es sincero lo que digo, no es por falsa modestia. Yo creo que hice lo que quise siempre, y la guía la hice porque me divertía, como hice todos los demás libros, como salí a mirar pájaros, como encontré un sentido para mi vida y qué más que eso, ya estoy pago, no puedo pedir más nada. Así que todo lo que hoy recibo, que recibo muchísimos homenajes por todos lados donde voy, cientos, miles de personas creo que es una cosa exagerada. La siento como un reconocimiento que no merezco porque yo nunca hice un sacrificio. Ni ahora, ni antes, ni nunca. No, nunca hice algo que no sintiera. Y eso me compensaba sobradamente. Cuando se presentó la guía esta de Argentina y Uruguay, la que acabamos de mencionar, cuando se presentó en la ornitológica vinieron y hicieron una nota que salió en los cines y se interesaron en el camino que nosotros desarrollábamos. Entonces lo llevamos a una colonia de nidificación que había de cigüeñas en San Vicente y, y ahí yo no me acordaba, ya me lo refrescaste. Y ahí hicimos esa nota que muestra lo que hace un observador de aves en la naturaleza, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Yo ya pensé alguna vez, yo creo que felicidad y vida son sinónimos. El hecho de haber nacido, de tener esta posibilidad de vivir, de gozar, de amar, de tener afectos, de ver, de oír, de caminar, son equivalentes a la felicidad. Es cierto que tenemos momentos duros, es cierto que la felicidad se interrumpe, que no la vemos siempre. El hecho de que no la veamos no quiere decir que no coexiste con la vida. Y tomo un ejemplo. Supongamos que vamos al médico, el médico tiene en sus manos nuestros análisis, sus últimos análisis que nos hicieron, un chequeo, y nos mira con cara de pena y dice, lamentablemente, esto está muy mal. Todos los análisis dan horrible, no le garantizo mucho tiempo de vida. ¿Cómo? Y sí, ¿qué quiere que le mienta? Salimos de esa consulta doloridos, asqueados, enojados, furiosos. ¿Qué es lo que qué es lo que nos dice el médico? Que estamos por perder la vida. Si la vida no era felicidad, ¿por qué la lamentamos tanto perderla? Cambio la situación. Llegamos a casa, suena el teléfono y el médico nos llama. Dice, uy, no sé cómo disculparme, es terrible lo que pasó, me confundí con los análisis de otra persona. Ahora estoy leyendo los suyos están bien, usted no tiene nada. Salimos a la calle, saltamos, abrazamos a cualquier persona que pasa. ¿Qué es lo que sucedió? Si no pasó nada. Hemos descubierto el valor de la vida. El valor de la vida es equivalente al de la felicidad. Así lo siento. Yo no he tenido muchos dolores, pero he sufrido algunos, como a la mayoría de las personas les sucede. Y en ese momento no vi la felicidad. Vi el dolor, vi la angustia, vi el sufrimiento. Pero luego me recuperé. Hoy soy feliz. Soy feliz porque puedo charlar contigo sobre las cosas que he vivido, recordar todo el paso de mi camino que no se ha perdido. No se ha perdido más allá de que dejé constancia de él. No se ha perdido para mí. Yo tengo el recuerdo, la vivencia, la sensación de haber realizado un camino y que lo sigo recorriendo. Más que eso no puedo pedir. Y esa es la felicidad. Bueno, de algún modo lo he dicho
en esta charla, me dieron una singularidad. Soy Tito Naroski, el de las aves, una singularidad social. Pero más que eso todavía me dieron un sentido para vivir, me dieron una razón para haber dejado una marca, aunque sea borrosa en el agua, pero me permitió escribir un capítulo sobre mi vida donde he hecho algo, he encontrado el sentido de mi existencia a través de las aves. Hoy no podría darme cuenta qué es lo que sentí la primera vez, pero en la carpeta figura qué es lo que yo vi, qué es lo que me llamó la atención, la ceja blanca, el penacho negro, el movimiento, el pico, y eso está representado en la guía. Por eso la guía, algunos han dicho que huele a campo. No tiene el olor de la tinta de un escritorio donde se elabora un producto, sino que es como si uno trajera un poco un pedacito de ese frescor, de ese sentimiento y de ese aroma que produce la caminata por la naturaleza.